noveno. Eddie Chen, el título noveno, por favor. Eddie Chen, el título noveno del Código de Trabajo, ¿qué regula? La organización administrativa del trabajo. Gracias, Catherine. Vamos con Xiomara Chávez, el que regula el artículo 10º del Código de Trabajo. Buen día, Likud. ¿Así? Es la organización de los tribunales de trabajo y previsión social. Muchas gracias. Lisette Aroche, el título 11º. Procedimiento ordinario, Gracias. Con el título 11º, con el procedimiento ordinario, empieza la parte adjetiva o procesal del Código de Trabajo. Entonces, los primeros 10 títulos son de derecho sustantivo material. El 11º al último título, que es el 18º, es derecho adjetivo o procesal. Majeva Ayala, por favor, el título 12º. Procedimiento en la resolución de los conflictos colectivos de carácter económico social, licenciado. Gracias, César. Renato García, el título 13º del Código de Trabajo. ¿Qué tal, licenciado? Buen día. Fíjese que yo voy en ruta para Shela. Voy manejando. Sí, le quedo mal por hoy. Este procedimiento en materia de prevención social. licenciado. ¿Qué dice Jennifer? ¿Cuál dijo, licenciado? El título 13º. 12º. Ah, no, eso ya lo había dicho. 13º, sí. Dice el 13º procedimiento en materia de previsión social. Sí, les digo bien claro que tiene que ser, es previsión social, de prever. Prever significa ver Sí, antes. previsión. Sí, porque algunos me han puesto en la demanda prevención social. Prevención es la Conred. Entonces, no es de prevenir, sino que de prever. Prever significa ver antes. Bueno, Jazmín González, título 14º. Título 14º. Licenciado. Sí, por favor. Faltas contra las leyes de trabajo y previsión social. Muy bien, gracias. Ashley Palacios, el título 15º. Buenos días, licenciado. Sería ejecución de sentencias. Bien, gracias. Jorge Salazar, el título 16º. Aquí estoy, licenciado, permita. 16º. Ajá, El capítulo único de recurso de responsabilidad. gracias. Pablo Cheguén, el título 17º. Buen día, licenciado. El título 17º regula de las distribuciones de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral. Muy bien, y Stephanie Cancinos, por favor, el título 18º. Buenos días, disposiciones finales. Muy bien. Ahora quiero que me mencionen algunas, muchas gracias, Stephanie, mencionen algunas leyes especiales de derecho laboral. Por favor, algunas leyes especiales. No todo está no todo el derecho sustantivo o material del derecho de trabajo está en el Código de Trabajo, también en leyes especiales. Menciónenme algunas leyes especiales, por favor. Por ejemplo, la ley de bonificación anual bono 14. Muy bien, la ley de bonificación anual.
Hay un reglamento de protección laboral de la niñez y la adolescencia trabajadora también. ¿Ese podría contarse como uno? También podría entrar la ley del servicio civil. Sí, sí, para los trabajadores del servicio público, sí, por supuesto. ¿Alguna otra? Decreto 76-78 sobre el aguinaldo. Aguinaldo, hay dos leyes de aguinaldo, una para trabajadores del sector privado y otra para trabajadores del sector público. ¿La ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado? Por supuesto. También el reglamento de lactancia. También el reglamento de lactancia. También el decreto 1794 del Día de la Madre. También el decreto, sí, por supuesto. Y yo sé que todos lo están viendo ustedes en el índice porque ahí está, pero está bien. También falta la ley de bonificación e incentivo, no la he mencionado, y un reglamento que es muy importante, el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, que es muy importante. Bien, todas esas leyes son aplicables. También el ICS tiene sus acuerdos. En el ICS se llaman las leyes que regula el ICS, de las prestaciones del ICS, se llaman acuerdos. Entonces hay acuerdos del ICS que son muy importantes a la hora de pedir prestaciones sobre todo el acuerdo 1124 para pedir prestaciones de invalidez, vejez o sobrevivencia. El ICS es importantísima. Entonces, y que hay que utilizarla junto con el Código de Trabajo a la hora de demandar al ICS. Muy pocos abogados se dedican en Guatemala a demandar al ICS. De verdad que sí, muy pocos se dedican y entre los pocos que lo hacen soy yo, pero sí, luchar contra el ICS está bastante difícil. No es fácil demandar al ICS porque el ICS tiene abogados de planta y ellos siempre se niegan a deniegan las prestaciones y hay que demandarlos para pagar, e incluso ellos con una sentencia en su contra, o sea, una sentencia adversa a ellos siempre apelan y son capaces de plantear amparos o inconstitucionalidades con tal de no pagar, y no es una difamación, sino que así es, ellos mismos lo reconocen, que ellos luchan hasta el final, entonces es un poquito difícil. Entonces esos acuerdos hay que utilizarlos aparte del Código de Trabajo. Bien, vamos a preguntar. Buenos días. Ajá. Perdone, también hay una ley sobre para las personas discapacitadas, ¿verdad? Sí, también, exacto. Una pregunta que les voy a realizar. Entonces, ¿qué pasa si la forma más normal en que se origina un conflicto laboral individual? El hecho jurídico que origina un conflicto individual, laboral individual. ¿El despido indirecto, Lic? El despido. Pero no hay necesidad de decir que si es indirecto o directo, sino que el despido en general, el despido es la causa, es el hecho jurídico. Ahí se acuerdan que que existen los hechos jurídicos y los actos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia? Eso se estudia en Introducción al Derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y acto jurídico? La diferencia fundamental. El hecho jurídico no es porque lo quiera hacer el hombre, en cambio el acto jurídico sí tiene repercusiones legales. Sí, es la voluntad, licenciado. Interviene en el hecho jurídico, normalmente no interviene en la voluntad del hombre. Por ejemplo, la muerte es un hecho jurídico, porque nadie se quiere morir. Y genera consecuencias jurídicas, como por ejemplo derecho a jubilaciones, a pensiones a jubilaciones, no, pensiones por orfandad o por viudez, derecho a reclamar seguros y derecho a la sucesión intestada, por ejemplo. Y entonces, en este caso, el despido es un hecho jurídico porque realmente no hay un acuerdo entre las partes para dar por terminada la relación laboral. Bien, entonces, vamos a ver, antes de eso, vamos a ver cuál es la diferencia entre un abogado y notario, que me puedan decir cuál es la diferencia básica entre un abogado y notario. El notario tiene la fe pública, ¿sí? Mientras que el abogado es el litigante, el que lleva en sí el... Eric, no se meta a problemas, solo diga el notario tiene fe pública y el abogado no. El notario tiene fe pública y el abogado no. Así.
Porque en el privado, sí, a veces también uno por querer explicar un montón de cosas se mete a pleitos, a Honduras y se mete por profundizar, uno se mete a decir cosas y al final termina perdiendo puntos. Todos dicen que no. ¿Sí? ¿Otra cuestión? ¿Tiene razón, Eric? ¿Alguna otra opinión? Ninguno. El abogado está a favor de una de las partes, el notario es imparcial. El notario es imparcial y el abogado es parcial. Es otra también. Muy bien. ¿Cuál es el escenario donde desenvuelve su actividad el abogado y cuál es el escenario donde desenvuelve su actividad el notario? ¿El abogado se desenvuelve en tribunales, Lick? Sí. ¿Y el notario, compañeros? Puede ser en una oficina. En una oficina y también en los registros públicos. El notario es el que uno normalmente comparece como notario y no como abogado al registro de la propiedad, al registro de personas jurídicas, al registro mercantil. A todas esas entidades comparece uno como notario y no como abogado. Ahí ingresa uno sus documentos a esos registros. Al RENAP también comparece uno más como notario que como abogado. Entonces, por ejemplo, si uno tiene que demandar al RENAP por alguna cuestión de un su cliente, tendría que hacerlo ante un juzgado civil. Entonces, como abogado y no directamente el RENAP. Directamente el RENAP sería como notario. Bien, otra diferencia. ¿Qué timbres utiliza el abogado y qué timbres utiliza el notario? El abogado utiliza timbres de un quetzal forense, Lick, y el notario utiliza timbres fiscales. Y también existen timbres notariales, ¿sí? Ah, sí. Notariales. Existen timbres notariales. Bien. Pero la diferencia más importante no es ninguna de las que me han dicho. Entonces, cuando ustedes estudian Derecho Notarial 1, les dicen en qué actividades participa el notario. ¿Recuerdan de eso? Y ahí tienen la respuesta correcta. No correcta, sino que va más al fondo. Bueno, por lo menos yo estoy llevando ahorita notaría 1, Lick. No he visto eso. Porque todo lo que me han dicho está bien. Todo lo que me han dicho está bien, pero Disculpe. Ajá. El abogado actúa cuando hay litis y el notario cuando no hay litis. Perfecto, esa es la respuesta, Jimena. Que el notario actúa en la fase normal del derecho, cuando hay pleno acuerdo de voluntad de las partes, cuando todos están de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el patrono despide al trabajador. El trabajador le dice que está bien, que está de acuerdo con el despido, pero que quiere sus prestaciones laborales. Entonces, viene el patrono, le paga sus prestaciones, incluyendo hasta indemnización por tiempo de servicio. Y entonces están de acuerdo. No, porfa. Licenciado, disculpe, no se le escucha. Tiene apagado su micrófono, licenciado. Si el patrono, ahora sí, si el patrono y el trabajador terminan una relación laboral y el patrono está de acuerdo en pagarle todas sus prestaciones al trabajador, entonces, ¿qué documento se haría? ¿Qué documento se haría o qué se haría? Hay que dejarlo plasmado en un documento, no solo pagarle, porque si no el trabajador puede reclamar después lo que ya se le pagó. En un finiquito laboral, ¿no? ¿Y quién firma el finiquito? El empleado y el patrón. El notario, Lick. Y si habría que se puede firmar también por medio del inspector de trabajo o por medio de un notario. Bien. Ahora, si el trabajador no está de acuerdo, si el patrón no está de acuerdo, entonces habría que demandarlo. Se puede demandar ante un juzgado de trabajo y previsión social y ahí sí actuaría un abogado, aunque vamos a ver más dentro de unos minutos que no necesariamente tiene que ser un abogado, pero ahí actuaría un abogado porque hay litis. El trabajador dice que tiene derecho a las prestaciones laborales y el expatrono dice que el trabajador no tiene derecho. Incluso dicen que
que esa persona nunca fue trabajador de él. Entonces, ahí sí hay litis, porque el trabajador dice, sí tengo derecho a mis prestaciones laborales, y el patrono dice que no. Entonces, ahí hay litis, y entonces ahí actuaría un abogado. Entonces, vamos a ver los sinónimos de la palabra litis. Sinónimos, digamos sinónimos de la palabra litis. Controversia. Controversia. Contienda. Conflicto. Desacuerdo. Desacuerdo. Litis está en latín. En español, ¿cómo sería litis? Litigio. Litigio. Trancazos. Trancazos también. Miren, ¿qué palabra utiliza el contrato de transacción litis? ¿Dónde está regulada la transacción? ¿En qué código? ¿Sería en el Código Procesal Civil y Mercantil? No es en el procesal civil. Es en el Código Civil. Ahí está regulada la transacción. Palabra tranza. No. Jennifer, ya que usted dijo la palabra tranza, si tiene su Código Civil ahí a mano, abra el artículo 2151 y mira qué palabra utiliza. 2000, ¿qué me dijo? 151. Me imagino que tuvo clase de clínica civil hace unos minutos. No, ahorita se lo leo. 2151. 2151, sí. Ahorita licencia. La transacción, sí. Dice la transacción es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse. Ahí ya dijo la palabra sinónimo de litigio, ¿cuál es? Pleito. Lo había dicho. Pleito. Pero quería que lo vieran en el código, que es la palabra pleito. Okay. Dicen los españoles que es mejor un mal acuerdo, o sea, un mal convenio. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Y tienen razón. Muchas veces la gente no quiere ceder y por eso se arman unos juicios larguísimos que ni uno ni otro salen favorecidos. Tienen que gastar mucho, pero para nosotros los abogados mejor si se alargan los pleitos. Pero es mejor un buen acuerdo, aunque sea un mal acuerdo, un acuerdo que ni uno ni otro quedan conformes, pero es mejor llegar a un acuerdo y no un pleito largo. Hay juicios laborales que se tardan hasta más de 5 años. Entonces es bueno llegar mejor a un acuerdo. Hay trabajadores que por fuerza quieren todas sus prestaciones y es cierto porque a eso tienen derecho, pero a veces es mejor ceder un poquito a que se alargue un montón el juicio. Bien, vamos a ver, entonces ya vimos que se origina un conflicto o un pleito ordinario laboral individual por medio más que todo de un despido. Entonces vamos a ver la clase de despidos. Vamos a ver la clase de despidos jóvenes. Directo e indirecto. Perfecto, Henry Arrazola. Esa es la clasificación correcta. Porque algunos empiezan con justificado e injustificado y no, la clasificación correcta es directo e indirecto. Entonces, escriban ahí en su cuaderno, no vamos a dar definiciones porque eso es obligación de su maestro o de su catedrático entre semana, pero solo vamos a escribir ahí clases de despido directo e indirecto. Es la clasificación normal. Y el directo a su vez se divide en justificado e injustificado. Repito, el despido se divide en directo e indirecto. Y el despido directo se divide a su vez en justificado e injustificado. ¿Alguien me quiere explicar la diferencia entre despido directo e indirecto? ¿O qué es despido directo? Con palabras comunes y corrientes, no palabras jurídicas.
Para mí, el despido directo es cuando el patrono da por concluida la relación laboral y se lo hace saber específicamente al trabajador. Y el indirecto es cuando realiza actividades, valga la redundancia, de manera indirecta, que deja entrever que la relación laboral ha finalizado, como por ejemplo no pagarle en el tiempo establecido su salario. Ese sería mi criterio. Bien. Yo no Licenciado, por ejemplo, cuando a uno lo bajan de puesto, del puesto Ese al es que fue otro. contratado uno de mayor salario y lo pues baja a un puesto menor, ¿verdad? Con menos, valga la redundancia, con menos salario. Bien. Lic, yo creo que todas las causales del despido indirecto son las que están reguladas en el artículo 79, ¿verdad? Sí. ¿Y las del indirecto? ¿Y las del directo? Y ahorita le digo, creo que son las del artículo 78. 77. Ah, sí, 77. Muy bien. En el despido directo se lo va a decir con palabras comunes y corrientes, no con palabras técnicas. En el despido directo llega el patrono o su representante y le dice al trabajador, quiero que a partir de mañana ya no venga a trabajar, o a partir del lunes, o a partir del próximo mes ya no venga a trabajar. Entonces, ese es un despido directo, o sea, directo. Indirecto es, por ejemplo, que no le paguen su salario o le paguen menos un salario menor, o le aumenten las horas de trabajo con el mismo salario, o le cambien su centro de trabajo a un lugar más lejano o peligroso y pagándole lo mismo, que no le paguen comisiones. Entonces, ese es un salario indirecto. Perdón, salario, digo, un despido indirecto, ¿sí? Podría ser también una opción, por ejemplo, en el área de los que trabajan en el gremio magisterial, en los colegios, que le dicen, mire, si necesitamos sus servicios, el otro año lo llamamos. Sí, Sí, ¿verdad? exactamente. Okay. Pero eso es más directo que otra cosa, pero con directo disfrazado de indirecto. Bueno, un poco de casaca, dirían ahí. Ahí sería directo, sí. Y es más... Y cuando, el problema... Y cuando le dicen a uno, fíjate vos que felicidades, pero desde mañana ya no venís porque hay rotación de personal. Es un directo con amabilidad. ¿Sí? Gracias. Es un directo con amabilidad. Bueno. Ajá. Yo no entendía, yo cerré Pensum y nunca entendí la diferencia entre directo e indirecto hasta que me lo explicaron con las novias, en el licenciado Alejandro Argueta. Dijo, el directo es cuando la novia le dice a uno, ya no quiero verte, ya no quiero nada contigo. Ese es el directo. El indirecto es cuando la novia no le dice a uno que ya no quiere nada con uno, pero ya lo deja plantado, llega tarde a las citas, no se acuerda de su cumpleaños, se quiere despedir temprano, no lo saluda para el día del cariño, no lo quiere ver para el día del cariño. No eres tú, no soy le lleva yo. su regalo. Este es un indirecto. Tiempo. Ajá. Ese es un despido indirecto. Lic. No le contesta las llamadas, no le contesta los mensajes. Sí, dígame. Disculpe, con una consulta hablando de cosas que uno se queda con lagunas rezagadas de la carrera. Tengo entendido que con respecto a los renglones para los trabajadores del Estado, también tienen que ver la forma en la que el patrón puede o no hacer los despidos. Bueno, para el caso del trabajador, el patrón sería el Estado. Pero, por ejemplo, yo he escuchado de ocasiones en las que, por ejemplo, un fiscal del MP cometió falta grave y todo, pero no sé si es por los pactos colectivos o por el tipo de renglón, digamos, lo mandan a Quiché y esa sería su forma de despido indirecto. Un fiscal de la capital lo mandan a Quiché y esa sería su forma de despido indirecto. Pero la persona, pues me imagino que por necesidad decide quedarse y opta por quedarse ahí para siempre. ¿Eso tiene que ver con que sí fue un despido indirecto o su inamovilidad es por lo real? Es un despido indirecto. Conozco el caso de una fiscal del Ministerio Público que tiene muchísimos años de trabajar en el Ministerio Público y ella siempre fue fiscal de la Antigua, pero ella vive en Antigua y ahí fue fiscal y ya después de 25 años la mandaron a una fiscalía del oriente del país y me dijo, yo no renuncio o no me doy por despedida porque ya me falta poquito para jubilarme, me dijo. Si no me faltara, yo renunciaría o demandaría.
pero no, me falta poco para jubilarme, entonces voy a tener que ir a hacer eso, pero realmente es como un destierro, pues. Entonces, pero les digo algo, les voy a decir algo, bueno, otro día vamos a profundizar, pero existe una violación sistemática del Estado a los derechos de los trabajadores. Lo que pasa es que ustedes, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y ya crecieron con esa idea y ya les metieron esa idea, pero así no son las cosas como se trabaja en Guatemala. Y antes quienes más violaban los derechos laborales eran los patronos particulares o privados desde hace 20 años, más de 20 años, y se va incrementando en lugar de decrecer. Quien más viola los derechos de los trabajadores es el propio Estado, no son los trabajadores particulares. Y se viola desde el principio, con que a usted lo por tiempo definido, por tiempo determinado, ya le están violando sus derechos. Ya desde ahí, ya le violaron sus derechos. Que igual las personas que trabajan por contrato 029. Según la doctrina, según la jurisprudencia, según el Código de Trabajo, según la Constitución, todo trabajo es por tiempo indefinido. Todo trabajo es por tiempo indefinido. Entonces, por tiempo indeterminado. Casi como decir de otra forma, todo trabajo es para siempre. Entonces, todo trabajo es por tiempo indefinido. Esa es la regla. Los trabajos por obra o los trabajos por plazo determinado, plazo fijo, son excepcionales. Entonces, el primero en violar la ley es el Estado. Antes, cualquier maestro, antes de 1997, cualquier maestro iba a pedir trabajo al Estado, era presupuestado por tiempo indefinido para siempre. Ahora no, contratan maestros por tiempo, solo por un año. Y eso es ilegal. Empezando por eso. Entonces, el mayor violador de derechos laborales es el Estado, las municipalidades también. ¿Cómo es posible que las municipalidades contraten barrenderos como contrato técnico? Los pobres barrenderos no tienen ni sexto primaria, la gran mayoría, y los contratan como un contrato técnico, tienen que firmar contrato y poner sus propias escobas y palas. Eso sí es una grave violación hasta la de los derechos humanos, porque es gente muy pobre. ¿Sí? Disculpe, cuando hay una violación de derecho laboral, ¿puede intervenir los derechos humanos? Por supuesto, pero el principal garante de los derechos humanos no es el Procurador de Derechos Humanos, sino que es el propio Estado. O sea, mire, quien empezó con esos contratos así fue Álvaro Arzú, porque hay que ser claro, fue él. Pero no solo él tiene culpa todos los gobiernos posteriores, el de Alfonso Portillo, el de Álvaro Colón, el de Álvaro Colón, el de Pérez Molina, el de Jimmy Morales y el actual, porque ellos pueden revertir eso. Es cierto que cuesta, pero lo que hacen es consolidar esa forma de contratar. Entonces, el derecho laboral realmente en Guatemala está muy pisoteado actualmente. Fíjense que en el tiempo los que tienen más de 40 años o más de 50, no me dejará mentir que en el tiempo de la represión militar, en la década de los 60, 70 y 80, década de la represión militar, a pesar de que había represión militar, a todos los trabajadores se le pagaba su sueldo puntual, cabal, y cuando alguien, y todos los contratos eran por tiempo indeterminado, como dice la ley, como dice la doctrina, como dice la jurisprudencia, todo contrato tiene que ser por tiempo indeterminado. Todos los otros contratos son excepcionales. Entonces, en ese tiempo sí se cumplía, incluso en el tiempo de la represión militar, sí se pagaban sí se pagaban las indemnizaciones, todo contrato era por tiempo indefinido, y el sindicalismo estaba en su auge, pero el sindicalismo no era el sindicalismo de trabajadores del Estado, porque como el Estado sí cumplía, entonces no había sindicatos del Estado, lo que más había era sindicatos de empresas particulares, sindicatos de la Ginza, de la Llantera, de la Coca-Cola, de un montón de empresas, sindicatos poderosos y que también, y velaban por el interés de los trabajadores, de sus dirigentes, pero nos estamos saliendo del huacal, pero vamos a... Licenciado, perdone, por ejemplo, fíjese que yo conozco muchas empresas que normalmente lo obligan a sus empleados a que se coloquen un uniforme, ¿verdad? Sí. Dentro de las reglamentaciones que ellos
lo hacen firmar al empleado cuando empieza a trabajar con estas empresas es la utilización del uniforme. Pero también conozco varias empresas donde también han despedido a personas por solo el hecho de que no se rasuran o que llegan con la barba, ¿verdad? Para mí esa es una gran violación a los derechos laborales, ¿verdad? Pero que ellos se atreven a hacerlo por el reglamento interno que tienen dentro de las empresas. Por ejemplo, el caso de los empleados que usan un uniforme, yo realmente veo eso como una publicidad para la empresa. Y más que obligar a los empleados, debería de ser pagado una cierta cantidad más del salario por estar representando a la empresa con por decirlo así, por un logotipo, ¿verdad? Que y, está encima de llevando eso, uno. Y encima de eso, el trabajador paga el uniforme. Exactamente, sí, exactamente. Sí. O le ponen uniforme a algunos trabajadores, a los barrenderos, por ejemplo, principalmente cuando hay una reelección. Estoy de acuerdo con los policías de tránsito, porque tiene toda la razón. Pues, alguien está haciendo bulla ahí, por favor, si puede apagar su teléfono. Con la palita Alejandra Calderón es la que tiene. Alejandra Calderón, por favor. Pues adhiriendo, me gustaría adherir algo a lo que dijo el compañero Francisco, no sé si Fabricio, no sé si sea posible. Fabricio dice que repita, usted va a ser mi auxiliar. No, que me gustaría, no sé si sea posible. ¿De qué dice Ana Cristina? Que me gustaría agregar algo a lo que dijo el compañero. No, por supuesto. Por eso a mí me encanta, antes de que hable usted, la forma Zoom, a muchos no, pero a mí sí, porque permite la interacción. A mí no me gusta estar solo hablando, pregrabar las clases y después mandárselas. No me gusta. A mí me gusta interactuar con ustedes, porque de la discusión sale la luz. ¿Sí? Y no me molesta que digan algunas cuestiones, no, por supuesto que no, siempre y cuando no se pierda el respeto, pero sí me gusta que expresen sus ideas. Sí, la verdad es que uno se siente más cómodo de intervenir aquí en esta modalidad. Pero pues con respecto a lo que decía el compañero, yo no me aparto de que esté bastante mal que del salario del trabajador se le va a descontar para el uniforme. No obstante, a veces se trata de regulaciones del Ministerio de Salud y de Sanidad Pública para que las empresas puedan operar y que las personas estén así. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de una empresa pequeña de productos químicos e higiénicos, donde es, pues de verdad, sanidad, o sea, está bien presente e incluso podrían llegar a cerrarla si no tienen cosas muy sencillas como, por ejemplo, fotos en cada una de las áreas donde se establezca cómo debe ser la indumentaria adecuada, el recorte de pelo, botas, o sea, eso es ya por parte de solicitud del Estado. Además, muchas empresas se rigen bajo la normativa ISO, que ya es internacional para estos trabajos técnicos, ¿verdad? Porque muchas veces están operando con ciertas materias primas o con ciertos, ciertos elementos que son como bastante delicados de trabajar porque es prestación de servicios, pero el producto final se presenta a un público, como por ejemplo un producto químico. Y así se da con la industria alimentaria, con la industria de vestuario, que a veces no se trata de que el patrón sea una intención del patrón, sino que es el Estado y las normativas internacionales que pues solicitan eso, y de lo contrario se cierran los negocios. Muy bien, tiene toda la razón, Ana Cristina. Buenos días. No quiero que se vuelva una discusión esto, porque queremos continuar con la clase, pero me quitó las palabras de la boca. Yo iba a decir que existe un reglamento también de seguridad e higiene, y entonces hay que normar ciertas actividades. Por ejemplo, los que expenden alimentos, por ejemplo, tienen que usar gabacho y no lo usan. Los albañiles tienen que usar casco y no lo usan, aunque los patronos pertenecen a una empresa constructora. La empresa constructora es la que le tiene que proporcionar esos cascos a los patronos, pero a los trabajadores. Y hay que cumplir con esas normas para seguridad de los propios trabajadores. Que eso es verídico. Yo trabajo para una constructora y, por ejemplo, nosotros cuando hacemos los contratos, incluso la misma municipalidad nos pone alguna cláusula compromisoria al respecto de los cascos para los albañiles. Y viera que aquí, si no es por catástrofes,
no mejoran las cosas, porque es cierto, esos reglamentos no son nuevos, esos reglamentos existen desde hace mucho tiempo, existen desde el tiempo de la Revolución de Octubre, ya existen reglamentos de higiene y de seguridad, pero hasta que vino la pandemia se preocuparon por lo de la higiene, y hasta que fue la erupción del volcán de fuego, se preocuparon por la seguridad. Entonces, y ahorita está Licenciado, que el volcán de Pacaya, ¿sí? definitivamente que hay empresas que deben de cumplir, ¿verdad? Con cierto lineamiento en uniformes y todo. Pero en este caso yo me refería a las empresas aquellas que no tienen, pues, una obligación de cumplir con ese tipo de requisitos para el Estado y que, pues, abusan de ese tipo de situaciones con los empleados. Por ejemplo, tengo entendido que hay varias empresas aquí en Guatemala de que miden la productividad de un empleado con una tarjeta. Entonces, cada vez que usted se toma un café, debe apuntar un código. Si usted va al baño, apunta un código. Si usted hace una llamada, apunta un código. Al final de cuentas, esa tarjeta es ingresada a un sistema y demuestra la productividad de una persona. Si usted es improductivo, entonces definitivamente lo despiden, ¿verdad? Entonces, eso para mí también... Es una forma de sobreexplotar al trabajador, y usted tiene toda la razón, y de exprimirlo. Y por eso también buscan trabajadores jóvenes, porque tienen más energía. Bien, pero yo no quiero seguir discutiendo de esto, por favor, porque ya nos estamos saliendo de la clase. Entonces, cuando hay un despido, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador cuando lo despida? Así hay una compañera ahí que tiene que ir a hablar amistosamente con el patrón, está bien, es una buena idea, pero ¿qué tendría que hacer para reclamar sus prestaciones laborales? Para que no se venza su derecho de reclamación, tiene que presentarlo ante el Ministerio de Trabajo y que no se dé la prescripción para que pierda el derecho de su indemnización. Esa es ¿habrá otra opción de acudir ante la Inspección de Trabajo? Bien, vamos a leer el artículo 266 del Código de Trabajo. Por favor. Bueno, Henry Pocón, por favor, lea el artículo 266A. Permítame, Lick, ahorita busco mi código. A ver dónde está, tal vez debajo de la cama. No, 266. Permítame. ¿Quieren lo leo yo? Vamos a probar otra voz. Es que lo tengo en la CompuLic, no lo tengo en físico. Busca. Bueno, para la próxima. Gabriel Aquino, por favor. Por demanda o gestión ante la autoridad competente, licenciado. Sí, pero hay que leerlo desde el principio, Fabricio, por favor. Artículo 166, el término de la prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la autoridad competente. Muy bien. Aquí cuando dice demanda o gestión ante autoridad competente no se está refiriendo a una sola entidad, sino que hay que dividirlo. Vamos a dividirlo de una vez. Apunten en su código. Yo prefiero que lo hagan, les recomiendo, ¿no? Les recomiendo que lo hagan en su código. Porque si uno lo apunta en un papelito, en un cuaderno, después se les olvida. Entonces apunten en su código. Los códigos hay que rayarlos. Los códigos no es para estarlos cuidando y mantenerlos limpiecitos, hay que rayarlos. Cuando ustedes examinan del privado y el examinador mira que su código está limpio, dicen este no estudió. Pero si lo miran que tiene anotaciones, este sí escudriñó el código y lo exploró a profundidad. Entonces, escríbanlo en su mismo código. Cuando dice demanda, se refiere a algo eminentemente procesal. Entonces, la demanda, se plantean demandas ante el juzgado civil, juzgado de familia, contencioso administrativo y ante el juzgado de trabajo. Entonces, cuando dice demanda, se refiere al juzgado de trabajo. Entonces, escriban ahí en su código juzgado de trabajo y previsión social.
Algunos dicen, es que fui a poner una denuncia al juzgado civil. En el juzgado civil no se ponen denuncias, se entablan demandas. En el juzgado de trabajo no se plantean denuncias, sino que se entablan demandas. Entonces, cuando dice por demanda, es ante un juzgado de trabajo y previsión social. Repito el artículo 266. El término de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante autoridad competente. Aquí la autoridad no se refiere al juzgado de trabajo. No se refiere a juzgados, sino que se refiere a la inspección de trabajo. Entonces, donde dice autoridad competente, escriban inspección de trabajo. ¿Podría repetir, licenciado? Disculpe. Con mucho gusto. El artículo 266 del Código de Trabajo dice, el término de prescripción se interrumpe por demanda. Entonces escriban ahí, juzgado de trabajo. Luego dice, o gestión ante autoridad competente, escriban ahí, inspección de trabajo. Felicito ahí a Ronnie Díaz por sacar su foto ahí, porque hay muchos que no. Fíjense que yo no les exijo que ustedes pongan salgan ahí en su imagen, pero, por ejemplo, cuando tengo reunión con abogados o catedráticos, es obligatorio que pongamos nuestra imagen. Y también, no por enviar las clases a distancia de mi parte, yo voy a estar en playera o impartiendo clases. No, señores. Entonces hay que darle seriedad a esto. Y estoy muy contento porque las clínicas han tenido mucha seriedad, incluso el año pasado. Sé que algunos catedráticos de los semestres no dieron clases normalmente, solo pregrababan las clases o solo les daban material de estudio y a ver cómo entendían para el examen. Entonces hay que tener responsabilidad de parte de los catedráticos y impartir las clases en forma presencial. Muy bien, vamos a... Pero en forma presencial no, sino que se vea su figura en la pantalla en el tiempo real. Bien, los poderes del Estado. ¿En qué clases se estudian los poderes del Estado? Introducción al Derecho 1. No, sí, introducción al Derecho 1, pero ¿en qué otra clase? Derecho administrativo, licenciado. Derecho administrativo. ¿Y cuál otra? Derecho constitucional. En Derecho constitucional, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? Poder ejecutivo. Teoría del Estado. Judicial. Bien. Ejecutivo. Muy bien. Ejecutivo, legislativo y judicial. Un juzgado de trabajo y previsión social, ¿a qué poder del Estado le corresponde o le pertenece? Al organismo judicial. Al organismo judicial. ¿Y la inspección de trabajo a qué poder del Estado pertenece? El ejecutivo. Ejecutivo. Entonces, es diferente. Una pregunta. Cuando despiden a un trabajador, ¿a dónde acudirían ustedes de primero? ¿A la inspección o al juzgado de trabajo? A la Inspección General de Trabajo. A la inspección, Claro. y primero hay que terminar el proceso administrativo. Una pregunta para todos. ¿Se puede acudir directamente al juzgado de trabajo sin pasar por la inspección? Sí, sí se puede. Sí, licenciado. Bien. Sí. Lic- Para los trabajadores del sector privado o particular, sí se puede. Para los del público, ¿no? ¿Verdad, El Lic? Porque público tienen hay que que agotar pasar la vía primero. administrativa. Por el sector público hay que agotar la vía administrativa y no ante la inspección de trabajo, sino que ante la Oficina Nacional del Servicio Civil. Entonces, pero para los trabajadores del sector privado o particular, no es necesario agotar la vía administrativa. Se puede comparecer directamente ante el juzgado de trabajo, pero les recomiendo que primero sea en la vía administrativa. Ya, come tu plato de cereal. Está en la mesa. Entonces, una pregunta, ¿se puede comparecer en forma verbal ante la inspección de trabajo o hay que hacerlo por escrito? No, Lic, es verbal porque el código es antiformalista, el proceso laboral es antiformalista. Sí, en la vía administrativa todo es verbal.
En la inspección de trabajo todo es verbal, es cierto que levantan actas, pero se va en forma verbal a plantear la denuncia. Ahí sí es denuncia. Entonces, cuando es ante el juzgado de trabajo se llama demanda de trabajo. Cuando es ante la inspección de trabajo se llama denuncia. ¿Sí? Entonces ahí escríbanlo también. Cuando se comparece a reclamar prestaciones a el juzgado de trabajo se llama demanda. O se hace por medio de una demanda. Cuando se comparece a la inspección de trabajo para el reclamo de prestaciones laborales, se hace por medio de una denuncia. Entonces ahí hay que tener cuidado. Algunas personas dicen, es que fui a poner una denuncia ante el juzgado de trabajo por prestaciones laborales. No es denuncia, es demanda. Y al revés, dicen, fui a demandar a la inspección de trabajo. No es una demanda, es una denuncia. Hay que tener cuidado porque a la gente no importa si utilizan mal el vocabulario, el lenguaje jurídico, pero a pesar de que el derecho laboral es poco formalista, sí hay que hablar apropiadamente, porque un abogado preparado los oye a ustedes hablar inadecuadamente, entonces va a tener un mal concepto de ustedes y no se lo va a decir, incluso hasta puede influir en una sentencia, como lo miraremos después. Bien, entonces ante la vía administrativa se puede comparecer en forma verbal, más bien así es, en forma verbal. Y en la vía judicial, vamos a leer el artículo 321. Por favor, el Código de Trabajo. Bueno, vamos a pedirle favor a Lucía Quiñones que lea el artículo 321. Buenos días, ahorita voy. También lo tiene lejos. Perdone. No, por mí no es problema. Usted es la que está tratando de aprender. 321 me comentó. ¿Ah? Solo el primer párrafo. Hasta donde yo le diga, yo le voy a cortar ahí. Ajá. Ok. 321. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Actuado e impulsado. De oficio por los tribunales. Ahí está. El procedimiento de todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. Ahí está. Ahora, por favor, el 322. Usted misma. Artículo 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Bien. Y vamos a leer el artículo 333, por favor, del Código de Trabajo, 333. Artículo 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Muy bien. Entonces, cuando ustedes van a la inspección de trabajo, la denuncia es en forma verbal. En cambio, en el juzgado de trabajo puede ser en forma verbal o en forma escrita. Cualquiera de las dos. Hay juzgados de trabajo en algunos departamentos de la República en que si usted va en forma verbal le dicen, tráigalo por escrito. Entonces, y si ustedes no lo llevan por escrito, no le levantan acta con la demanda. De preferencia, lo que pasa es que los trabajadores muchas veces no tienen dinero para pagar un asesor, pero de preferencia es mejor llevar un asesor y que sea por escrito, porque cuando le levantan acta en los juzgados normalmente omiten muchas pruebas. Es cierto que la carga de la prueba la tiene el patrono, pero tampoco es bueno llegar desarmado a la audiencia, como les voy a decir más, como veremos en los meses siguientes. Entonces, porque muchos me dicen, es que no tienen nada que ofrecer prueba. Así dice la doctrina, y hasta la ley, pero ¿es conveniente ofrecer prueba? Por supuesto que eso es conveniente. Entonces, muchas veces en el acta no ofrecen prueba. Está contento Renato, muy bien. O triste, en la vía administrativa, bueno, ¿puede comparecer sola la persona a la inspección de trabajo para presentar su denuncia? ¿Todavía están ahí? Sí puede, yo lo he hecho. Claro, normalmente a la inspección de trabajo se comparece solo el trabajador.
y se puede plantear una demanda laboral sin asesoría. No. Vamos a leer el artículo 321, párrafo segundo del Código de Trabajo, por favor. No es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes se hicieren asesorar, podrán actuar como tales. Los abogados en ejercicio. B. Los dirigentes sindicales asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos, federaciones y confederaciones, circunstancia que el tribunal podrá exigir que se acredite, y en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico al que pertenezca el trabajador reclamante. Y C. Los estudiantes de derechos de las universidades que funcionan legalmente en el país, que hayan aprobado los cursos correspondientes a derechos de trabajo, en asuntos cuya cuantía no exceda del equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual del sector económico que pertenezca al trabajador reclamante. Y, en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. Muy bien. Ahí dice, es el artículo, es el párrafo segundo del artículo 321. Ahí dice, no es necesaria la intervención de asesor. O sea que perdone, por eso es que es antiformalista. Es poco formalista, sencillo y celérico, supuestamente. Pero en la práctica no lo es tanto. Y lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Si usted saca un caso laboral, con más razón lo vería. Realmente yo ya ejerciendo, ya me di cuenta que el derecho menos formalista de todos es el derecho administrativo. Ese es el derecho menos formalista. Excepto cuando ya cuando se convierte en un contencioso administrativo, ahí sí es formalista, pero antes de llegar al proceso contencioso administrativo, todos los trámites administrativos anteriores, incluso hasta los recursos de revocatoria y el otro, no me recuerdo porque no me dedico mucho a eso, no me dedico a eso, es lo menos formalista que existe, pero el laboral, ahí se van a dar cuenta. Dentro de 2 semanas vamos a empezar a redactar demandas y se van a dar cuenta que las demandas laborales son algo largas, no son, y si son largas es que son no es que son, sí, que sí son formalistas. Y vamos a ver los tales famosos previos y vamos a ver muchas cosas que ustedes se van a desengañar un poquito, porque para conocer eso a fondo hay que dedicarse a eso directamente todos los días. Pues bien, entonces dice, no es necesaria la intervención de asesor. Entonces, la palabra correcta es bueno, en primer lugar, no es necesaria la intervención de asesor. O sea, una demanda laboral no es necesario que la firme un abogado. Entonces, es la única excepción. Y hay otra excepción, pero la vamos a ver después. Ahorita no, porque eso lo vamos a ver también. Pero lo que me interesa ahorita es lo correcto. En primer lugar, que no es necesaria la intervención de asesor. Y segundo, que la palabra correcta es asesor. Aquí no y también dice... Sin embargo, si las partes hicieran asesorar, también asesorar es el verbo. Asesor es la persona y asesorar es el verbo. Entonces, aquí no se trata de abogado patrocinante, ni patrocinador, ni dirección profesional, ni auxilio profesional, ni abogado auxiliante, ni mucho menos abogado defensor, sino que aquí es asesor. Y luego, ¿quiénes pueden...? No es necesario que sean asesores, pero si hay asesores, no solamente los abogados. Los abogados es B, dice los dirigentes sindicales, asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos. Bien, ¿cuáles son los órganos de los sindicatos? Los 3 principales. Asamblea. ¿Así? El órgano asesor. Sí, el órgano asesor se llama Consejo Consultivo. Y falta uno más. ¿La junta directiva, Alec? No hay junta directiva. O sea, puede haber, pero obligatoriamente son 3. Que se llama comité ejecutivo. Entonces son 3, que es la asamblea general, que es lo más importante, el comité ejecutivo y el consejo consultivo. De estos 3 órganos del sindicato, ¿cuál es el que comparece o cuál de sus miembros es el que comparece a una
a un juicio ordinario laboral asesorando a los miembros de sus respectivos sindicatos? El Consejo Consultivo. No, es el comité ejecutivo. Un miembro del comité ejecutivo es el que tiene que comparecer pero no sé, espero que si les digo que no dejen de participar. No dejen de participar, sino que sigan participando. Entonces sí es un miembro del comité ejecutivo. Bien, y cuando dice C, los estudiantes de Derecho de las universidades que funcionan legalmente en el país, ¿quiénes son esos flamantes estudiantes de Derecho? Nosotros. Somos nosotros, sí, por supuesto, son ustedes. Ahora existen las clínicas, pero antes no existían las clínicas y habían muy pocas pasantías y había que llenar un montón de requisitos para poder hacer pasantías y todo era sacar casos, había que gestionar y tramitar casos en los bufetes populares. Entonces había que ir a sacar casos y se llenaban los juzgados de trabajo, también los juzgados de familia y los juzgados civiles se llenaban de estudiantes de derecho y era muy alegre. Pero se aprende más. Yo estoy sí, pero nadie quiere ir. Yo estoy a cargo del bufete popular de la antigua Guatemala. Tengo mucho tiempo de estar ahí y llegaban bastantes, cuando llegaban los estudiantes a sacar casos, ahorita casi ni pasantes tenemos. Dije, es que la verdad los juzgados de trabajo están súper llenos a reventar, porque yo quería hacer pasantía laboral y no me lo permitieron. Había demasiada gente. Exacto, y además se tardan mucho en fijar las audiencias, están tardando un año en fijar audiencias. Si usted plantea su demanda ahorita, su audiencia va a ser para el 2022. Entonces teníamos hasta equipo de fútbol, hacíamos fiesta de bienvenida en febrero y la hacíamos en febrero, no en enero, porque para darle tiempo que se inscribieran más estudiantes y fiesta clausura en noviembre. Pero la fiesta no la puede hacer a nosotros, no se preocupe. Muy bien, la organizamos, eso está bien, la organizamos y nos dijo. Lo malo es que hay pandemia, vamos a tener que llegar con doble mascarilla. Pues bien, les decía que estoy a cargo del bufete popular de la San Carlos en Antigua Guatemala y si ustedes quieren sacar un caso laboral, les consigo uno, aunque no se lo recomiendo mucho porque los casos laborales sí se tardan entre más de un año. Y hay unos que tardan hasta 2 o 3 años o más. Pero bien, para que aprendan y tengan una experiencia, y es un poquito mucho más rápido, les daría un juicio oral de alimentos, que más o menos lleva unos 3 o 4 meses nada más y es más rápido, es un poquito más sencillo que un juicio ordinario laboral. Un juicio ordinario laboral no es sencillo, es bastante complicado y si uno no va bien preparado como asesor, lo pueden hacer pedazos y al pobre trabajador no es necesario que llegue con asesor, pero muchas veces el pobre trabajador llega sin asesor y el patrón no sí. Y a veces, a pesar que el derecho del trabajo es tutelar de los trabajadores, el pobre trabajador está indefenso ahí. Entonces, si quieren llevar un caso, se los asigno. Y no es ninguna responsabilidad. Si no lo pueden terminar o no pueden ir a la audiencia porque se pusieron a trabajar, porque se enfermaron o porque les dio miedo, voy yo. Entonces, ahí no hay ningún problema y sin ninguna responsabilidad de parte de ustedes. Entonces, ahí estoy a la disposición y en la Antigua para darles el caso. Yo no tienen que ir a un horario específico, ni tienen que ir varios días a la semana. Sino que yo les diría, ustedes mismos se hacen su tiempo, ustedes y todo sería en la mañana y lo más que sería una media hora, no más. Y las audiencias en el juzgado de familia se tardan como 1 hora nada más. 1 hora es lo más, 1 hora y media. Mientras las audiencias del juzgado de trabajo se tardan entre 1 hora y media o 2 horas. Se tarda un poquito más. ¿Dónde nos apuntamos, Lico? Me llaman, me escriben a mi teléfono. Mi teléfono está ahí en el chat. Ahí está mi teléfono. Entonces ustedes hacen su horario. Las audiencias las ponen en la mañana. Entonces, las audiencias sí no las ponemos nosotros. Ahí sí, a veces cualquier día lo pueden establecer en la mañana. Las están poniendo como al mes y medio que se plantea la demanda, que se ingresa la demanda, es como al mes y medio. Entonces, sí, es una experiencia muy buena. Y les digo que en el juzgado de familia sería asesorar a las señoras. Les digo que en los juzgados de familia sí apoyan mucho a las señoras en los juicios. En cambio, en los juzgados de trabajo no apoyan tanto al trabajador como presumiblemente se dice. No apoyan tanto al trabajador como apoyan a las señoras en los juicios de alimentos. Entonces, están invitados.
Y ahí está mi número de teléfono por si quieren llevar un caso. Ahorita creo que es el mejor momento, es ahorita, porque ahorita no tienen mucha carga ustedes en los semestres, y también los juzgados trabajan rápido los primeros meses del año. Ya después de medio año ya se ponen un poquito lentos, y a ustedes también se les carga el trabajo. Normalmente el 10º semestre, para que les toca el 10º este año, es muy cargado, dejan muchos trabajos. Muy bien, vamos a ver también una pregunta. ¿Se imaginan ustedes, hay más formalidades en la inspección de trabajo o en el juzgado de trabajo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Es más formal, son más formales las comparecencias, por no decir audiencias, en la inspección de trabajo, o son más formales en el juzgado? Creo que la inspección son más formales en el juzgado. Fíjense que en la práctica en el juzgado son muy... Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes citan al patrón, si se cita al patrono en la inspección de trabajo, el patrono no llega, todavía le dan tiempo. Démosle tiempo al patrono, tal vez bien, y tratan de llegar a un acuerdo. En cambio, en el juzgado de trabajo, si el patrono llega un poco después, unos minutos después de la hora señalada para la audiencia, se pide la rebeldía, se pide la confesión judicial y se pide que se dicte sentencia. Entonces, hay más formalismo en el juzgado de trabajo. En la inspección no se pide rebeldía, pero en el juzgado de trabajo sí. Entonces, hay más formalismos en el juzgado de trabajo que en la inspección. Por eso que es poco formalista el derecho de trabajo, ya en la práctica uno se da cuenta que no es así. Entonces, y muchos cuando tienen sus primeras audiencias laborales dicen, como es poco formalista, llego un poco tarde o no llevo nada por escrito. Entonces, o sea, cuando es abogado del demandado y le va mal, pues entonces tiene que ir uno preparado, ser puntual y llegar preparado. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Cuál creen que es más rápido? ¿La inspección de trabajo o el juzgado de trabajo? La inspección de trabajo. Es mucho más rápido la inspección de trabajo. Como acabo de decir, la inspección, ustedes van ahorita, le ponen su audiencia, su comparecencia, porque no es audiencia realmente, su comparecencia en un mes. Aunque por la pandemia sí lo estuvieron poniendo muy, muy distante. Pero ahorita, por ejemplo, ustedes plantean una demanda en el juzgado de trabajo, le ponen su audiencia para el otro año. Eso ténganlo por seguro. Bien, pero al final hay una gran diferencia entre la inspección y el juzgado de trabajo, que a pesar que la inspección todo es en forma verbal, a pesar que levantan acta, que siempre se llega sin asesor, que es menos formalista que los juzgados de trabajo, que es más celérico, que es más sencillo en la inspección, que es más rápido en la inspección. A pesar de eso, la inspección tiene una debilidad que no puede, como no puede ejercer jurisdicción, no puede obligar al patrono a pagar. Lo único que puede hacer es imponerle una multa alta, pero esa multa va para las arcas del Ministerio de Trabajo y no para los bolsillos del trabajador. Entonces, muchos patronos pagan la inspección más por el miedo a la multa que por que reconozcan el derecho del trabajador. Y algunas empresas que son muy grandes prefieren pagar la multa, el doble o triple de la multa, que pagarle las prestaciones al trabajador. Y eso es real, no es ningún invento mío. Entonces, en cambio, el juzgado de trabajo sí puede obligar al trabajador a pagar las prestaciones en base a su jus imperium y de la coercio. Y también puede ejecutar el pago de las prestaciones laborales. En un juzgado sí puede ejecutar ese pago, cosa que no puede hacer la inspección. Entonces, otra pregunta. Si uno acude a la inspección de trabajo y no llegan y se agota la vía conciliatoria, ¿puede uno acudir al juzgado de trabajo? Definitivamente, Lee. Muy bien. Y si en el juzgado de trabajo la sentencia es absolutoria para el patrono, apela al trabajador, confirma la sentencia absolutoria, ¿el trabajador puede acudir a la vía administrativa? No, ya no. Tiene razón admin, así se llama, admin. O puso así por... Bueno. Bien, tiene razón, así es. ¿Y por qué
¿Por qué ya no se puede acudir a la vía administrativa bien cuando hay una sentencia absolutoria firme en el juzgado de trabajo? Esa pregunta es para todos, obviamente. ¿Por qué principio? Hay un principio. Porque no se puede juzgar la misma cosa otra vez, licenciado. Tiene razón, Fabricio, pero ¿cómo se llama eso en doctrina? La juzgada. Es la cosa juzgada. Entonces, como existe cosa juzgada, la inspección no tiene autoridad de cosa juzgada, pero los jueces sí. Entonces, como los jueces tienen autoridad de cosa juzgada, ya no se puede acudir a otra vía, una vez está firme la sentencia absolutoria. En la realidad, casi todas las sentencias son condenatorias. Casi todas las sentencias son a favor del trabajador. Lo que pasa es que el trabajador muchas veces no tiene dinero para pagar un asesor, no tiene el tiempo para ir a las audiencias, se consigue otro trabajo en otro lugar muy lejos y ya no tiene tiempo para ir y además no tiene la paciencia, porque para esos juicios hay que tener paciencia. Para ser abogado hay que tener paciencia, porque no solo en los juzgados de trabajo son lentos, en todo hay que tener paciencia y ser tolerante, porque a veces uno se enoja con los oficiales de los juzgados, se enoja con los jueces, se enoja con los registradores, se enoja con los empleados públicos, pero hay que tener paciencia, señores. Entonces, para terminar, vamos a ver cuánto tiempo tiene el trabajador para demandar ante la inspección de trabajo o ante el juzgado de trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene en caso de despido directo? Yo al principio había dicho que eran 30 días para que... 30 días, licenciado. Ah, ya. ¿Fundamento legal? Quien lo encuentre primero que lo lea. Sí, perdón, ¿qué fue lo que mencionó de los 30 días? Es que se entrecortó el... ¿Cuánto tiempo se tiene para demandar o denunciar en caso de despido directo? Y dijeron 30 días, entonces necesito que me lean el fundamento legal. Artículo 262 del Código de Trabajo. Es el 260, Henry. Léalo, por favor. Ok, sí. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivamente. Muy bien. Ahora para el despido indirecto, ¿cuántos días son? Son 20, ¿no? Son 20 días. Sí. Fundamento legal. Artículo 261. Léalo, por favor, Catherine. Artículo 261. Los derechos de los trabajadores para dar por terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo prescriben en el término de 20 días hábiles, contados a partir del momento en el que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto. Bien. Les digo que ese plazo de 30 días para el despido directo y de 20 días para el despido indirecto es a efectos del reclamo, solamente para reclamar indemnización por tiempo servido. Entonces escriban ahí en esos dos artículos para reclamar indemnización. Escriban ahí. Licenciado, perdón, del segundo artículo, ¿cuál fue? ¿El de los 20 días? El 261, o sea, el siguiente. Leímos el 260 y el 261. Entonces, esos 30 días para el despido directo y los 20 días para el despido indirecto es solamente para reclamar indemnización. Ahora, para proporcional de aguinaldo, parte proporcional de bonificación anual, parte proporcional de bonificación incentivo, parte proporcional de vacaciones. ¿Cuánto tiempo es? Licenciado, disculpe, bajo el principio de la irrenunciabilidad, eso tendría que ser en el momento en que la persona ha sido despedida, tendría que recibir lo que le corresponde. Lean el artículo 264. Sí, hay que pagarlo una vez. ¿Cuántos años? Leamos el artículo 264, por favor, del Código de Trabajo. 264. 264, 264.
salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de ese código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectivos. Sí, es acaecimiento, pero aquí también el código dice de ese, el artículo 264, mi código también dice lo mismo como usted leyó, dice directamente de ese código, pero lo correcto es de este código, ahí fue un error de impresión, de este código. Entonces, este artículo es el aplicable, aquí este artículo no es claro, no es explícito, pero cuando dice los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo, lo importante es cuando dice todos los derechos que provengan de las demás leyes de trabajo y previsión social prescriben en término de 2 años. Entonces, solamente la prescripción, perdón, solamente la indemnización prescribe en 30 días en caso de despido directo y en 20 días en caso de despido indirecto. Para las demás prestaciones... ¿Este sería para prescripción de vacaciones? Sí, para las demás prestaciones prescribe en 2 años. Para reclamar, quiero que le tenga bien claro, prescribe para poner la denuncia en la inspección o para demandar en el juzgado de trabajo. Para eso prescribe. ¿Sí? Entonces, son 2 años, pero lo normal es que cuando uno plantea la demanda para pedir indemnización, también pide los demás, las demás prestaciones en la misma demanda. Entonces, ahí se tienen 2 años. Entonces, ahí ese artículo 264 no es claro ni explícito, pero se refiere a las demás prestaciones laborales. Entonces, escríbanlo ahí en su propio código, escríbanlo ahí. Y también, mientras más rápido reclama sus derechos, hay más posibilidad de que paguen uno. Mientras uno más se tarda, más posibilidades. No. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, señoritas, señoras y señores. Tenía una pregunta. Cuando usted dijo que en la inspección de trabajo se levanta una denuncia, la denuncia es verbal, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces levantan un acta. Entonces, normalmente en la inspección, mínimo 2 actas y máximo 3. La primera es para tomar la denuncia y citar al expatrono. La segunda es para una junta conciliatoria. Y si no hay una junta conciliatoria, si de una vez el patrono se niega rotundamente en esa misma audiencia a pagar, por ejemplo, muchos patronos llegan a decir que el ex trabajador jamás trabajó para ellos. Entonces ahí mismo se va por agotar la vía administrativa y ahí termina. Otra posibilidad es que ahí pague el trabajador cuando lo citen, llegue a pagar. También se levanta un acta y ahí termina. Y la tercera es, y la otra es cuando normalmente hay 3 actas, cuando el patrono sí comparece, pero no está muy seguro de que va a pagar o tiene algunos reparos, entonces le dan todavía oportunidad para otro día, o el patrono llega a decir que sí le va a pagar, pero en una próxima comparecencia. Pero más de 3 actas no hay en la inspección. Normalmente es muy raro que haya más de 3 actas. Lo más normal son 2. Ok, gracias, Lick. Licenciado, con una pregunta. Sí. En el caso del 260 es la prescripción cuando es por concepto de indemnización, ¿verdad? Ajá. Y el 261 también. También. La diferencia es de que las dos son por indemnización. La diferencia es que una es por despido directo, la de 260, y la 261 por despido indirecto. Y el 264 es para las demás prestaciones. Ok, otra pregunta. Tienen la idea de que las demás prestaciones prescriben en 30 días o en 20 días, y no, se tienen 2 años. Pero mientras más se tarda uno en demandar, más difícil que le paguen. Y en el caso cuando la ley se refiere a la irrenunciabilidad de las prestaciones laborales, se refiere también a esto, de que sí, no prescriben. Mire, hay muchas teorías de la irrenunciabilidad. Yo soy defensor de que todo es irrenunciable. Hay unos que solo
Solo esas, las demás prestaciones, que la indemnización no, pero yo soy de la opinión de que todo es irrenunciable. O sea que estas prescripciones es solo para presentarse ante la inspección o el juzgado. Sí, solamente para denunciar o para demandar. No es para otra cosa. Y si al empleado, por ejemplo, se le olvidaran los 20 días o todo eso, ¿qué podría pasar? El derecho a indemnización. Pero mire, pues, hay que también no solo fiarse en la ley muerta, sino que también, por ejemplo, conmigo han llegado trabajadores que ya se les pasó el término de prescripción, se les pasaron los 30 días, pero por maniobras del patrono. Fíjense que hay muchas mañas. El patrono les dice, sí le vamos a pagar su indemnización, véngase tal día. Y le dicen que era un día cuando ya pasaron los 30 días hábiles. Y ese día no le pagan para que se confíe el trabajador. Hay muchas mañas. Muchos trabajadores, muchos patronos, no todos, porque tampoco hay que generalizar, muchos patronos son muy mañosos. Le dicen, véngase tal día y le vamos a dar su indemnización, le vamos a dar su cheque, aquí le vamos a dar dinero. Pero ellos ponen una fecha posterior a la indemnización y ese día no le pagan. Entonces, el trabajador no puede ir a reclamar. Licenciado, pero en esos casos no se puede... Entonces, lo que yo hago, lo que yo hago y muchos hacen es de que, aunque ya haya pasado el término de prescripción, siempre hay que pedir la indemnización. Siempre hay que pedir la indemnización. Y si un trabajador llega y me dice, así es que me van a pagar me van a pagar mi indemnización, pero me pusieron tal fecha, presentar la demanda antes. Plantear la demanda antes de eso. Correcto. Licenciado, buenos días. Por si las moscas, como dicen vulgarmente. Lick, perdone, en esos casos podría caber ese caso en el que, por ejemplo, una indemnización el patrono la va a dar en forma fraccionada. Podríamos dar una parte y luego ya no se puede reclamar nada porque prescribió el derecho. Fíjese que no, sí, al pagar una parte, pero tiene que estar documentado. Al pagar una parte sí se interrumpe la prescripción. ¿Sí? Al pagar una parte, pero tiene que estar documentado, sí se interrumpe la prescripción y hay fundamento legal. El fundamento legal, ahorita se los voy a decir, es el 266 también, pero inciso B. El mismo 266, inciso B. Licenciado, buenos días. Sí. Licenciado, sobre el tema que usted acaba de tocar respecto a los 30 días, quiere decir que el trabajador, antes de los 30 días, si uno como trabajador mira que la empresa le está dando largas a uno, como usted bien dice, uno puede venir y al día número 18 ir a poner la denuncia. No hay que dejarlo, uno lo puede hacer desde el día siguiente. Desde el día siguiente lo puede hacer uno. Entonces, depende. Licenciado, pero recuerde que hay empresas, como usted dice, que le dan largas al trabajador. En este caso, a lo que yo quiero llegar, y voy a ser un poco más ligero al hablar, uno puede venir y poner su denuncia al día número 18 para que en el día 20, si no le quieran pagar, uno ya tiene un respaldo en donde la prescripción como a favor de nosotros, pues no haya vencido, pues. Exactamente. El fundamento legal es el artículo 266 que leímos. Perfecto. Y ya por último, licenciado, y al momento de ir a cobrar esa plata, licenciado, y yo ya puse mi denuncia, pero el patrón sí me pagó, la denuncia se cae automáticamente, o si uno ya no le da seguimiento, pues se cae la denuncia. ¿Cómo se podría hacer ahí, licenciado? Sí, fíjese que ahorita volviéndonos un poquito civilistas y dejando el derecho laboral por un lado, en derecho civil dicen, y es aplicable también al derecho laboral, que las obligaciones se extinguen por pago o por el cumplimiento. Ya, licenciado. Buen día, licenciado. Sí, entonces. Buenos días. Ya tengo hambre. Licenciado, solo una última pregunta. ¿Sí? Pero en el caso de que se le pasen a él los 30 días, o sea, ya no puede reclamar la indemnización. El empleado. Hay que probar, si a alguien se le pasó hay que hacerlo, o sea, yo soy de la idea de que hay que probar. Perdone. Imagínese, pongamos un ejemplo, yendo a algo más procesal, que se le pasó los 30 días, bueno, pero se plantea la demanda, pero ahí sí es mejor ir al juzgado. Cuando es eso, ya mejor ya no ir a la inspección, se pide directamente al juzgado, se plantea la demanda, se pide la indemnización y que el patrono no comparezca
a la audiencia, entonces se le queda rebelde y confeso y se dicta sentencia dentro de las 48 horas. Y entre las preguntas que se hacen en el pliego de posiciones, que vamos a aprender a hacerlo, pero ya hasta como en el mes de abril, vamos a aprender a hacer un pliego de posiciones, vamos a poner, vamos a escribir, diga al absolvente si es cierto que usted le adeuda al señor y tal, en la cantidad de tanto en concepto de indemnización. Entonces, si él no comparece a la audiencia y se declara rebelde, también se va a declarar confeso en esa pregunta de que le adeuda la indemnización. Entonces, no está de más probar. No está de más probar. El patrón, el trabajador tiene el derecho a su favor. El trabajador tiene el derecho a su favor, pero tiene 3 cosas en contra. Una, la mayoría tiene poca instrucción. Segundo, falta de recursos económicos. Y tercero, no tienen paciencia. Entonces, pero sí, se puede. Yo soy de la opinión de que no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, hay que hacerlo, hay que demandar. Sí, pues entonces se hace de una vez directo en el juzgado, no directo en el... Si se pasa los 30 días, es mejor hacerlo directamente. Ajá. Pues, licenciado, perdone, por ejemplo, hay empresas que pues cuando a usted lo despiden, le dan su cheque y le están pagando a usted el aguinaldo y las vacaciones. Y luego le dicen que llegue a los 30 días, pero a los 30 días ya no están, ¿verdad? Sí, sí. Pues, entonces en ese tiempo ya no se puede hacer el reclamo. Entonces, lo mejor es que uno automáticamente, pues recibiendo el cheque, ponga uno una demanda en inspección para como que, ahí sí que resguardarse uno, ¿verdad? Sí, que si uno no cumple, pues ya está presentada la... Hay que hacerlo. Feliz tarde, licenciado. Qué gusto verlo. Feliz tarde a todos. Gracias. Y nos vemos el próximo domingo. Gracias, licenciado. Adiós. Chao, que tenga feliz tarde. ¿Qué tema colocamos? Muchísimas gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas noches, licenciado. Licenciado.